Bienvenidos a su podcast Grandes Letras Chiquitas. Hoy tenemos un tema emocionante porque vamos a hablar tanto del mundo de los negocios como de las finanzas. Y es bien difícil encontrar un perfil que domine los dos, que tenga un nivel profesional certificado del mundo financiero y que además haya puesto su empresa relacionada o esté dirigiendo una empresa relacionada al mundo financiero. Para eso, hoy les quiero presentar a Iván Santiago. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Manolo, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes. Bienvenido al podcast donde hacemos grandes las letras chiquitas de la vida, los negocios, finanzas, bienestar, tecnología, estilo de vida y muchas áreas más, siempre de la mano de los mejores expertos. Buenísimo, estamos nosotros también muy contentos y me encantaría que nos platicaras muy breve para alguien que no te conoce, qué es lo que haces, cómo se llama tu empresa, un poco de quién es Iván para que de ahí te vayan conociendo y de ahí nos vamos ya a las preguntas y a todo lo que queremos que nos compartas. Yo soy Iván Santiago, soy financiero de profesión y de vocación. Inicié en el 2009 en el camino de las finanzas bursátiles. Tengo una firma que se llama Blackpool Advisors, que somos asesores en inversiones. Nosotros gestionamos portafolios, carteras de inversión en la bolsa de Estados Unidos y también soy consultor de empresas en materia financiera, sobre todo. Buenísimo, Iván. Oye, empezaste tu emprendimiento o el mundo financiero en el año justo de la crisis. Entonces empezaste en el momento más complicado. Sí, no, porque el mercado se cayó en 2008 y para 2009 estaba tocando mínimos. Entonces, justamente cuando yo comencé a invertir, no sabía, pero estaba comprando suelos, estaba comprando activos, acciones en precios muy bajos y pues semanas, meses después subieron bastante. Eso es una realidad que hay dentro de las crisis, incluso hay oportunidades y sobre todo cuando hay estrategia y visión de mediano y largo plazo. Ya nos podrás platicar un poco más adelante de esto. Pero oye, Iván, pues justo quiero empezar por ahí porque pues de por sí creo que emprender es complicado. Y el mundo del emprendimiento, aparte en el medio financiero, es creo que doblemente complicado por las regulaciones. Y hoy en día se ha romantizado mucho, creo, lo vemos en redes, lo vemos en muchos lados de, oye, todos deben de emprender, salgan y emprendan. Yo creo que es un tema que hay que analizarse como todo, es una decisión muy compleja en la vida y como así como trae alegrías, también trae muchos retos. ¿Tú qué crees que sea lo más importante, Iván, con tu experiencia de considerar antes de emprender cualquier tipo de negocio? Bueno, yo considero que lo más importante es que te apasione lo que vas a hacer. ¿Esto por qué? Porque va a ser un proyecto de vida, un proyecto en el cual tú vas a estar pues día a día en buenas y en malas y pues como todo emprendimiento, toda empresa, incluso ya empresas grandes, pues puedes afrontar ciertas crisis o ciertas tiempos de incertidumbre y demás. Y si en realidad tú nada más lo ves por un tema de dinero, pues puede ser que claudiques ahora sí que la primera caída, ¿no? Pero además, aparte de que tengas pasión por lo que haces y demás, también tiene que ser algo en lo que seas bueno, ¿sí? Porque, bueno, yo podría tener pasión por, no sé, ser astronauta, pero no tengo ninguna cualidad que me haga ser bueno en esta profesión. Y yo creo que juntando estas dos, la parte de la pasión y que seas bueno para ello, pues ya viene después lo que es como un poquito más evidente, que todo el mundo sabemos que es que haya una necesidad en el mercado, ¿no? Que haya un cliente insatisfecho al cual puedas generarle valor a través de tu propuesta. De hecho, hace tiempo había visto una filosofía japonesa que dice, oye, tienes que encontrar el equilibrio entre varias cosas, lo que seas bueno, lo que te apasione, por lo que te puedan pagar y ayuda a los demás. Si encuentras una combinación de esas 4 áreas, creo que estás en el lugar adecuado, porque si nada más te pueden pagar pero no te apasiona, pues digo, pues a lo mejor no es tan sostenible, ¿no? O eres muy bueno pero nadie te paga en ello, pues eso es un hobby y hazlo en tus tiempos libres, pero me gusta como ahorita lo abordaste porque me recordó esa filosofía japonesa. Y en tu experiencia, justo ahorita nos comentabas, salen errores, salen retos en el camino. ¿Cuáles crees que son de los errores más comunes que comete, pues voy a llamarlo así, un emprendedor que está empezando, alguien que es novato en el mundo del emprendimiento? ¿Cuáles crees que son los principales errores que comete? Bueno, hay muchos, pero yo creo que el principal sería pensar que lo que a ti te gusta o la perspectiva que tú tienes es lo que le va a gustar al mercado
o lo que los clientes quieren, ¿no? O sea, por decir, si yo soy fan de, no sé, de la comida vegana, un ejemplo, ¿no? Y a lo mejor el círculo cercano que yo tengo también es, entonces yo pienso que en realidad es una muestra significativa, ¿no? O que va a ser como que un sentimiento generalizado. Entonces, no tengo más evidencia del mercado más que lo que yo creo o el círculo cercano que tengo. Entonces, eso te sesga mucho y te desorienta, te desenfoca de lo que en realidad tiene que ser, que es justamente otorgar lo que el mercado quiere, no lo que uno cree que quiere. Y aplica en el mundo tanto de finanzas como de negocios. Me gusta esta plática porque justo mezcla los dos mundos. Creo que ahí coincido porque luego uno se aventura a lanzar sus productos o a lanzar sus emprendimientos justo sin esa validación, ¿no? Sin ese estudio. Pero también ahí hay un reto. Entiendo que hay metodologías muy formales, ¿no? Y puedes buscar asesoría profesional, una consultora que te ayude y que te haga todo un estudio de mercado y haga encuestas. Pero a lo mejor alguien que esté empezando, Iván, y que sea un emprendedor pequeño y va a empezar con un emprendimiento hasta de lo que se le conoce como solopreneur, él solito emprendiendo y ahorita haciendo de todo un poco. Bajo esas circunstancias, ¿cómo le aconsejarías que se aventure a conocer el mercado o qué debe de hacer? ¿Salirse a hacer encuestas o qué le recomendarías? Sí, entiendo bien. Y creo que también mucho el problema es que a veces llegamos a pensar que el emprender y el innovar implica crear algo completamente nuevo o algo completamente disruptivo, ¿no? Pero también la parte de innovar es mejorar lo que está actualmente. Entonces, creo que a pesar de que hay competencia en todos los sectores en general, sí hay muchas cosas que los jugadores grandes que están participando, que tienen controlados el mercado, digamos, independientemente del sector, están desatendiendo, ¿no? O sea, un ejemplo, el caso de los bancos. Los bancos cuando dan crédito a las empresas y demás, llega un momento en el cual son tan grandes que tienen que estandarizar el modelo. Y entonces pierden ese acercamiento con el cliente directo y también pierden la sensibilidad de conocer el negocio a profundidad y ofrecerle algo que sea más a la medida. Entonces, le ofrecen lo mismo a los que están en lo agro, que a los que están en construcción, que a los que están en el financiero, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, cuando uno lo logra observar, pues identifica áreas de oportunidad precisamente que ellos están desatendiendo por su mismo crecimiento o por la posición en la que se encuentren, que tú puedes aprovechar precisamente para efectos de una oportunidad de negocio. No necesariamente tienes que reinventar la rueda, más bien tomo un modelo que ya está probado, que sé que funciona, que está allá afuera en el mercado, pero busco cómo mejorarlo y adapto, puede ser servicio al cliente, puede ser calidad, puede ser tecnología, y con eso ya, pues tu estudio de mercado es el caso de éxito, pero adaptado a ti, ¿no? Correcto, sí, exactamente. Me gusta, me gusta mucho la visión. Digo, habrá quien se va por el lado de innovación total, pero es extremadamente válido lo que comentas. Y justo ahorita tocaste un punto interesante. Hablaste y tocamos el ejemplo de los bancos. Y te voy a hacer una pregunta lateral, pero relacionada al mundo bancario. Sí. ¿Qué le dirías al emprendedor que dice, es que tengo la idea, ya sé que quiero, lo tengo ya aquí en papel, ponle que ya he hecho algunos estudios de mercado, pero no tiene capital? Dice, es que ya sé que todo el ABC que tengo que seguir, pero no tengo el capital. Opciones, pues busco un socio, pero otra que va a tener ahí, quizá en algunos casos es, oye, un banco o una financiera, una Sofipo, una Sofom, me hace un préstamo. Es un tema delicado. ¿Tú ahí qué le dirías a este emprendedor? Pues mira, Manolo, yo creo que como tú bien dices, pues la realidad difiere mucho de lo que la teoría te dice, ¿no? En teoría, tendrías que hacer tu estudio de mercado, tu investigación, generar una muestra significativa, pivotear el servicio, demás, tener el capital adecuado, comenzar con un capital de largo plazo, tener accionistas o si es un crédito que sea de muy largo plazo también. Pero digo, ¿cuántos emprendedores comienzan con ese escenario completo? En realidad, si tú te esperas a como tener todas esas fichas completas, pues no vas a comenzar, nunca va a llegar el momento adecuado. Entonces, sabemos que en el largo plazo o incluso en el mediano plazo no es lo recomendable comenzar con alguna fuente de financiación cara, como esos ejemplos que tú das de las carteras y demás. Pero hay que comenzar con algo, ¿no? Y yo creo que en la mayoría de los emprendimientos
pues carecen pues de una o de varias de estas aristas. Entonces, pues bueno, es dinero caro, pero creo que no hay dinero más caro que el que no se tiene. Entonces es preferible tenerlo y aunque te cueste más, y digo, después vas creciendo, vas dando la vuelta, vas reestructurando, vas metiendo, conforme vas teniendo, vas adquiriendo interés de a lo mejor algún participante que pueda invertir o apetito de algún banco que te pueda mejorar las condiciones de crédito, pero ya lo vas haciendo conforme la marcha, ya tienes una operación, ya tienes un historial, tienes una credibilidad. Ir haciendo cierto recorrido y de ahí ir tomando decisiones en el camino. Y yo lo único que siempre me gusta decir cuando toco este tema es, pues sí, que se detengan a hacer números y a comparar y analizar, porque fíjate, me ha pasado, Iván, que y hasta hice un video de esto al respecto, porque me llegaban unos de esas líneas de crédito, ¿no?, que se tienen preautorizadas de los bancos, y veía una que me llamó mucho la atención, porque ni siquiera era como para invertir en un negocio de capital de trabajo, era una línea personal. Pero fíjate el marketing que usaba el banco. Decía, aprovecha y ármate tus vacaciones de tus sueños. Iba por ahí. Vete tus vacaciones de tus sueños, pide este crédito a 24 meses. Me fui a buscar la tasa de interés y era una tasa, era una campaña como genérica y pues eran tasas altísimas. No sé, ¿no? Ya cuando veías el CAT y la tasa, 40%, 50%. Entonces imagínate tener una tasa elevada y además para un tema de marketing que usan para vete y gástatelo en tus vacaciones, de tus sueños. Yo sé que es un tema emocional ahí que están jugando, que no es lo mismo. Voy a pedir un crédito porque ya tengo un proyecto de trabajo que sé que me va a dar para repagar el crédito y luego poder tener una utilidad. A simplemente ve y gástatelo en el Buen Fin o en las vacaciones de tu sueño. Me pareció muy curioso eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Manolo. Lo que pasa es que pues la industria es muy inteligente en el sentido de que las herramientas mercadológicas que ocupa, pues sí, te quitan la racionalidad que en teoría debemos de tener, porque la racionalidad sería que, efectivamente, como tú bien comentas, bueno, voy a tener un costo del 30% al año, pero lo voy a ocupar para apalancar algún proyecto que va a otorgar el 60%, y entonces al final voy a ganar, ¿no? Pero cuando tú tomas una fuente de financiación con costo para consumir un gasto, algo que no es un activo, que no es algo productivo, pues sonaría irracional, pero ahí es donde entra la parte de que, bueno, pero te lo mereces y visualízate las vacaciones de tus sueños y tu familia lo merece porque trabajas muy fuerte y demás, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que haber esta parte de emocional para efectos de que tú, pues, omitas entender la parte financiera, ¿no? Es muy delicado esa parte de, hasta con la familia, ¿no? No solamente juegan contigo y tus vacaciones, sino con la familia y sí se vuelve muy complicado. Y Iván, en ese tenor, hay un tema que creo que no hay una respuesta correcta, pero quiero ver un poco tu perspectiva. A ver tú cómo lo viviste y yo ahorita también te platico un poco lo que yo viví. En el mundo de emprendimiento, creo que hay una línea delgada entre, oye, estoy trabajando, renuncio a un trabajo, a un empleo y me voy de emprendedor. Me cambio totalmente de cachucha. Otras personas lo hacen como con un pasito antes. Oye, a la par que estoy trabajando, tengo algún emprendimiento y cuando el emprendimiento empieza a despegar, me despego de mi trabajo. Y hay muchos casos particulares. ¿Tú ahí qué le dirías a alguien que nos está escuchando ahorita? Tiene su trabajo estable, recibe aguinaldo, recibe sus pagos y tiene esa palabra, estabilidad. Y eso está muy relacionado a inversiones y más adelante lo comentamos por qué. Tiene estabilidad. Y entonces le hace ojitos, pues justamente emprender, pero ahí tiene volatilidad, variabilidad. ¿Crees que debe aventurarse? ¿Crees que debe hacer dentro de hacer un plan, algo en específico? ¿O llevárselo a la par al principio, trabajar y emprender? ¿O ahí qué le dirías? Híjole, yo sé que es complicado escucharlo porque genera mucha incertidumbre, pero en realidad es como si yo te dijera, pues yo tengo mi trabajo y soy financiero y parcialmente voy a dedicarme a ser profesional del básquetbol, profesional del fútbol. O sea, en realidad, mira, si aún cuando tú estás al 100% enfocado, con todo tu pensamiento está acá, todos tus recursos están acá, toda tu energía está aquí, no tienes ninguna garantía de éxito. Imagínate que yo lo haga parcialmente, o sea, en cualquier nicho que tú te enfoques, cualquier sector o mercado en el que tú entres, van a haber competidores ya, y va a haber gente probablemente con más experiencia, más conocimiento, más dinero, ¿no? Más relaciones,
y tú entras parcialmente, en realidad yo creo que reduce drásticamente las probabilidades de éxito. Entonces, pues, sé bien que por el otro lado dices, bueno, pues que voy a dejar lo fijo y seguro y demás por algo que funciona o no funciona. En realidad creo que tienes que evaluar los riesgos, ¿no? De cierta forma, pero también entender que pues no vas a poder iniciar y tener éxito en algo, no te atreves a meterte al 100%, ¿no? Entonces yo diría que una u otra, no soy mucho de la idea de que vayamos haciéndolo así como tibio o parcialmente cada uno. Es un punto de vista interesante y sí coincido, ¿eh? Si es un tema que le ves todo el potencial, que ya lo estudiaste, que te apasiona, lo que decíamos al principio, la filosofía, si lo vas a hacer a media tinta y, oye, no, un trabajo pues luego es absorbente, ¿no? Y se trabajan 8 horas, a veces se trabaja más. Decir, oye, pues voy a trabajar en la noche, ¿no? 2 horas o 3 horas, o me voy a dormir a las 3 de la mañana y 4 horas, pues no va a ser lo mismo y hasta te va a afectar en tu trabajo posteriormente, ¿no? Exacto. Sí, o sea, digo, y todos hemos visto, por ejemplo, historias de éxito, ¿no? Por ejemplo, de famosas de Elon Musk, ¿no? Cuando inició con SpaceX, él venía de haber vendido otras compañías y había generado un capital, una ganancia importante de eso, y hubo un punto en el cual, si no salía bien o sea, el vuelo que iban a hacer, pues, perdía todo, ¿no? Y en realidad, pues no tenía otra opción. Entonces, pero no lo hizo parcialmente. Y creo que como él, o sea, en general podemos encontrar muchos ejemplos. Digo, algunos no les funciona. Digo, acá también, entre más temprano comiences, pues mejor, ¿no? Tienes el tiempo a tu favor, pero sí creo que debería de ser de esa forma, 100% enfocado. Me gusta tu forma de pensar. Y ahorita tocaste una palabra que me gusta. Caso de éxito, por ejemplo, de Elon Musk, y así como esta hay muchos. ¿Cómo podemos, Iván, definir, y tú que pues justo estás al frente de una empresa del mundo financiero, cómo podemos definir eso, el éxito del negocio? Porque creo que es algo muy subjetivo, decir, mi negocio es exitoso o no lo es. Y creo que ahí es donde muchos también emprendedores se pierden en ver estas grandes figuras, que está bien la motivación y está bien tirarle lo más alto, eso estoy completamente de acuerdo, pero si ya estás suponiendo tu negocio, pues no vas a comparar tu emprendimiento de unos meses con una empresa que cotiza en la bolsa y que lleva 30 años de existir. ¿Cómo definimos el éxito de nuestro negocio o no? El éxito para mí, para un negocio, te lo va a decir el mercado. Y el driver que te va a ayudar a medir eso va a ser las ventas. Si tú estás vendiendo más con el paso del tiempo, si los clientes están manteniendo, te están recomprando, están llegando nuevos clientes, algo o muchas cosas estás haciendo bien. Entonces ese es el primer punto. Porque si tú estás estancado, o tanto a lo mejor en clientes, en volumen de clientes, o no estás bien, o no estás reteniendo, sino que entran nuevos y salen los anteriores y demás, pues en realidad podríamos decir que no estás teniendo un crecimiento. Entonces, pero si es al contrario, yo diría que el mercado está dándole, digamos, tu aprobación a tu servicio, a tu producto. Y en segundo término, estaría la parte de la rentabilidad que estás mostrando, ¿no? Porque también habrá modelos de negocios en los cuales estén creciendo y estén sacrificando rentabilidad. Entonces, una cosa es que también tú tengas más ventas, tengas más crecimiento y demás, y eso se está reflejando en el retorno de inversión que estás teniendo tú como accionista o la utilidad que estás generando como inversor. Me gusta, ¿eh? Y aparte lo abordas de dos enfoques, cualitativo, bueno, que también es cuantitativo, pero la opinión de los clientes que llegan, la renovación, y oye, ponte a arrastrar el lápiz y no sé si te ha pasado, Iván, pero a mí me ha tocado hablar con muchos pequeños emprendedores, medianos emprendedores, y muchos no conocen sus números. O sea, a lo mejor conocen en general, oye, ¿cuánto vendí? A lo mejor sí te saben responder sus ventas, pero ya que te metes oye, platícame antes de impuestos, después de impuestos, bien cómo está tu flujo, tu ciclicidad, no tienen estados financieros en muchas ocasiones. No sé si te ha pasado, lo has enfrentado cuando toda empresa mediana a grande tiene claridad en sus estados financieros. Muy continuamente lo veo, mi querido Manolo, para mí, porque justamente nosotros en la firma te digo que asesoramos empresarios en cuestión financiera. De hecho, actuamos como si fuéramos un director financiero externo. Pero esto surgió, fíjate por qué.
muchos clientes que tenemos pues son empresarios en la parte bursátil, ¿no? Que tienen su capital invertido y tienen su portafolio y demás. Hubo un tiempo, el año pasado, en el cual notaba que varios de ellos tenían como temas de liquidez en sus empresas, ¿no? Y me decían, voy a tener que tomar parte de los recursos que tengo invertidos con ustedes para poder meterlos a mi negocio. Entonces, yo preguntando con varios de ellos, yo les hacía preguntas así como generales, como justo las que tú comentas, y que eso es desde nuestra perspectiva tendría que saber todo dueño de negocio. Yo le decía, oye, ¿y cuál es tu, cuántos días de cartera tienes, o cuántos días mantienes el inventario, o qué tiempo te dan los proveedores de crédito, o cuál es tu costo financiero ponderado, o tu crecimiento en ventas, cosas así? Y entonces, para mi sorpresa, el empresario no lo sabía. Y creo que eso es algo común, ¿no? Es algo muy general. Y la razón de ello es porque normalmente el emprendimiento nace a partir de un buen técnico. O sea, por ejemplo, yo trabajo en un lugar donde venden zapatos, ¿no? Y yo soy muy bueno para esa parte de mi tarea en específico. Entonces, el siguiente paso para independizarme es poner un negocio similar, pero yo soy bueno en la parte técnica, pero dejo de ver que al pasarme ya a ser dueño de negocio, a tener una empresa, ahora voy a tener que encargarme de otras áreas que normalmente no me tomaban a mí, una de mis responsabilidades, precisamente como la financiera, precisamente como la comercial o el marketing, etcétera. Entonces, justamente por eso, la gran mayoría de los empresarios o emprendedores carecen de estos conocimientos financieros, porque es una práctica muy, muy común. Si alguien lo está escuchando y está viviendo eso, que sepa que no está solo y que es un tema pues, que le pasa mucho, sobre todo cuando empiezan. Y fíjate, hace poco nos ponían un comentario, y creo que tiene mucho que ver con esto que ahorita que nos dices, y es, oye, ok, entiendo que yo carezco o alguien carece de ciertas habilidades. Puse un restaurante y entonces yo sé cocinar, pero a lo mejor no sé administrar la parte financiera, hacer proyecciones, estudios de mercado, temas legales. La pregunta ahí sería, ¿crees que deba de aprender a hacerlo? ¿Debe de contratar? Pero no siempre se puede, no siempre. Cuando inicias no puedes decir, voy a tener el asesor legal, el contable, el CEO, el CFO, y entonces hay que hacer, sobre todo el pequeño emprendedor. Tiene que invertir en conocimiento y no necesariamente para que él lo haga. Digo, en un inicio, como tú bien comentas, o sea, digo, nadie va a comenzar, vaya un emprendimiento y empiezas con un organigrama como si fueras Walmart, ¿no? Entonces, no te alcanza para hacer eso, porque a lo mejor difícilmente te pagas a ti mismo, pero sí tienes que conocer, por lo menos priorizar las funciones que en realidad serían básicas para que tu modelo de negocio pues, trabaje, ¿no? O funcione. Eventualmente podrás ir contratando gente o haciéndote llegar de personas que te puedan ayudar, ¿no? También en mi experiencia, al contrario de lo que luego tendemos a pensar, es que a veces nos da pena preguntarle a la gente que ya está en el sector o la gente que ya le va bien, ¿no? Porque pensamos que van a ser envidiosos con la información o nos van a tachar de ignorantes o se van a minimizar el tamaño de negocio que tenemos. Pero en realidad, la gente que ya lleva tiempo en el sector, que lo está haciendo bien, que es empresario y demás, sabe perfectamente bien lo que costó en un inicio. Entonces, creo que también el acercarse con una persona que te pueda mentorear o que te pueda ayudar, que te pueda compartir pues consejos, conocimiento, etcétera, también es muy, muy válido, pero sí va muy encaminado a la parte de que tú te capacites también y priorices. No vas a aprender de todo, obviamente nadie es todólogo en realidad, pero sí tienes que aprender ciertas cuestiones, porque inclusive cuando ya tengas la posibilidad de poder contratar a alguien, pues oye, si tú no tienes si tú no entiendes la forma en la que se tiene que medir o cuáles son sus indicadores de desempeño y demás, pues tampoco lo vas a poder guiar o no lo vas a poder dirigir. Me encantó, perderle el miedo a preguntar. Y ahorita me recordaste una conferencia que di justo en la UNAM, y di una conferencia de finanzas, ¿no? En general, finanzas personales, inversiones. Al final, obviamente, hubo preguntas muy orientadas a la plática, pero recuerdo que se acercó en ese momento a alguien que estaba estudiando y me dijo, oye, ¿puedo platicar contigo unos minutos? Yo tenía tiempo y empezamos a platicar. Y sus preguntas fueron muy curiosas y me acuerdo muy bien porque no fueron de finanzas, no fue, oye, ¿y la bolsa? Fueron preguntas de,
oye, tú ya tienes tu empresa, llevas un rato haciendo pláticas, haciendo cursos, haciendo muchas cosas, y me hacía preguntas de, oye, es que yo tengo un montón de salir de aquí de la universidad y emprender, y hasta yo como, pues ya haber tenido ese recorrido, hasta me sentí muy contento, ¿no? Compartiéndole, ay, pues ten cuidado con esto, y luego por miedo, o sea, si él no se hubiera acercado, pues igual no hubiéramos hecho ese contacto, pero a mí al contrario, me dio un montón de gusto que alguien tenga esa hambre de invertir o de emprender o cualquier área, y pues hay muchos emprendedores que están dispuestos, ¿no? A compartir un poco de sus experiencias. Totalmente de acuerdo contigo. Muy, muy bien. Sí, de hecho, cuando me ha tocado también impartir pláticas en universidades y más, en realidad que es muy padre ver cómo los chavos se involucran o te preguntan, pues ahí en la misma ponencia o bien al final. Pues en realidad sí, pues, o sea, las dos son mitos, tanto que la persona que está dando la plática no va a querer contestarte, como que la persona que va a preguntar piensa que el otro le va a responder de mala gana, ¿no? O sea, en realidad no es así. Coincidimos ahí. Imagínate que estás dando una plática y se acerca contigo al final alguien de justamente de 21 años, está por terminar la universidad y te dice, tengo ganas de emprender y estoy buscando algún negocio del futuro. Y te la preguntará así, oye, ¿cuáles crees que son los negocios del futuro para ver si yo me apasiono por alguno de ellos y de ahí pues me voy tirando y me voy hacia allá? ¿Qué le contestarías a este futuro egresado que tiene ganas de emprender en un negocio del futuro? Sé que es muy abierta y ambigua a lo mejor la pregunta. Ese tipo de preguntas son como cuando me preguntan, oye, ¿en qué debo invertir para duplicar mi dinero? O pues las mejores inversiones. Bueno, Sí. ojalá lo supiéramos, ¿no? O sea, con exactitud, pero yo creo que, o sea, es como muy subjetivo porque en realidad, ¿qué tan buen negocio va a ser? No tanto va a depender de la estadística o el estudio que tú veas de forma general en el mercado, sino qué tan bueno tú eres en eso. Y volvemos nuevamente a las raíces de la primera pregunta, ¿no? De la segunda pregunta en cuestión de ¿para qué eres bueno y qué te apasiona? Porque pues a lo mejor yo te digo, bueno, es que yo, ahorita que está muy fuerte la tendencia en cuestión de la inteligencia artificial y esto de los chats inteligentes y el metaverso y la economía digital y todo esto, bueno, ahí está. A ver, o sea, pero por eso ya tú vas a volverte experto en eso o vas a tener la pasión por ellos en realidad. A ver, hay muchos negocios que desde nuestra perspectiva, porque no lo conocemos o no lo dominamos, parecían ser negocios no rentables o parecían ser negocios que no tienen futuro, y sin embargo hay gente muy exitosa en ello, ¿no? Entonces, como que de manera ambigua, yo primero, o sea, no lo podría contestar, pero más bien lo trataría de focalizarlo y concentrarlo en con qué cuentas tú, qué te gusta y qué te has preparado y para qué eres bueno, ¿no? Y luego entonces ya vamos a lo externo, no al revés. Es buen ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de inteligencia artificial y si alguien, no tú, sino alguien le contesta a un chavo, la inteligencia artificial es el futuro, y efectivamente el chavo a lo mejor estudió algo nada relacionado a ese tema y difícilmente puede darle la entrada. Entonces, esas preguntas son las que se debería de plantear desde antes, ¿no? Desde el momento de escoger una carrera, y se vuelve un proceso complejo que alguien a los 17 años o 16 años tiene que anticiparse, visualizar el futuro, visualizar el que le gusta para hacerse las preguntas correctas. Yo no sé, ahorita como que reflexioné todo el modelo de vida y es más complejo de lo que parece ser. Sí, claro. No, o sea, también eso sería una idea como romántica, sería como la parte que comentábamos en un principio del emprendedor que comienza, pues así como el libro de texto te lo ordena, ¿no? Y de igual forma, ya desde un inicio, desde que hice mi examen vocacional, yo sabía cuál era como mi visión, qué quería hacer y demás, me fui preparando. Pues, o sea, en realidad no es así, ¿no? O sea, creo que pues ya conforme vas teniendo experiencia y va pasando la vida, pues vas adaptándote, ¿no? Y vas adquiriendo, pues vas descubriendo o desarrollando nuevas habilidades y vas descubriendo también nuevas áreas de oportunidad. Oye, Iván, y metiéndonos al otro campo que es la parte financiera de inversiones, creo que por ahí también está padre darle este enfoque. Oye, hablamos de para qué eres bueno y vamos a hablar ahora del marco de inversiones. Creo que en México, y tú y yo que lo vivimos en el día a día, yo he detectado que sí hay apetito de la gente, pero como todo, falta pues, educación, falta
que desde la familia se hable de dinero, desde las universidades, y que haya un ecosistema de que las personas estén más involucradas. Incluso hasta he visto familias donde es un tabú y tienen frases como aquí no se habla de dinero. ¿Cómo alguien puede, desde tu experiencia, irse involucrando? Porque esto yo sí creo que es algo obligado. Tienes que tener una buena relación con el dinero. Oye, no lo vimos en casa, no lo vio en la escuela. ¿Qué debería hacer una persona que tiene un montón de ganas de involucrarse en el mundo de inversiones o de finanzas personales, pero no ha tenido la suerte de tener acercamiento a ello? Yo creo que ahorita en el mundo en el que vivimos con tanta acceso a información, pues bueno, ya el tema del conocimiento pues ya no es un pretexto, ¿no? O sea, hay mucha información en internet, hay muchos cursos que son gratuitos y algunos otros que son casi gratuitos por instituciones, universidades muy prestigiosas y demás. Hay muchos grupos en redes sociales, mucha gente que puedes contactar nuevamente, o sea, solicitar ayuda, levantar la mano y ver, oye, es que Manolo es experto, yo le voy a mandar un mensaje y seguramente me podrá dar en algo, pero también hay que entender que el tema del manejo del dinero obedece más a cuestiones de hábitos y de comportamiento, ¿no? Y ahí justamente está la barrera, que es justo lo que tú decías. ¿Cómo pretendemos que una persona adquiera buenos hábitos financieros cuando familiarmente el dinero es un tabú, como tú bien lo acabas de comentar, ¿no? O cuando vivimos a lo mejor bajo una guía en cuestión de la familia, en cuestión de que sea consumista o orientada al excesivo apalancamiento, etcétera, ¿no? Entonces, creo que una vez que uno se acerque y adquiere el conocimiento o investigue y demás, lo segundo y más importante, porque ya sabes qué es lo que estás mal y demás, es que tienes que como que reprogramar. Tienes que cambiar tu forma de pensar y los hábitos que estás teniendo, porque es la única manera en la cual en realidad puedas tú aplicar o sacar beneficios respecto a la cuestión del dinero, ¿no? Esa es la perspectiva. Ahí viendo tanta información, pues es justo eso, ¿no? Que se empiece a involucrar y que genere como también el hábito. Ahorita mencionas esa palabra que me gusta mucho, generar hábitos de pues investigar, de comparar. Pero ¿cómo le ayudarías a las personas en este camino, en esta trayectoria de voy a empezar a investigar, para que no caigan en algo que seguramente tú y yo, que estamos inmersos en el mundo financiero, sabemos que está allá afuera, en los fraudes? ¿Cómo hay fraudes hoy en día? Por lo mismo, ¿no? Acceso a la facilidad desde una aplicación, desde muy fácil acceder a muchos sitios. ¿Cómo previenes no caer en fraudes financieros? Es muy buena pregunta, y es que yo creo que en general el tema financiero es mucho de sentido común. Con sentido común tú puedes entender muchas cosas y puedes detectar muchas cosas antes de hacer mucho más análisis, porque yo he escuchado cosas tan absurdas como lo es que, oye, invierte con nosotros y vas a tener un contrato y un pagaré y firmado ante el notario y te voy a pagar el 10% fijo mensual y te duplico el dinero. Es más, si pierde yo te pongo la pérdida y porque esto es un modelo tecnológico que invierte en no sé qué. O sea, ni siquiera ellos mismos te lo saben explicar, pero en realidad todo lo que tendrías que ver es, o sea, si es tan sencillo, en realidad, ¿por qué no más personas lo hacen? Y si uno profundiza un poquito más en investigar los verdaderos empresarios, cuánto es lo que ganan, o las empresas líderes, cuánto es lo que generan, y tú ves a lo mejor, oye, es que Apple está generando un retorno de inversión al año del 40%, y estamos hablando de la empresa más grande del mundo. ¿Cómo puede ser que este amigo llegue con su modelo mágico y me vaya a dar el 100%, el 200%, ¿no? Ahora, otra cosa de sentido común también, o sea, si una entidad, por ejemplo, aquí en México, que es Hacienda, te paga un 10-11% al año y se considera la fuente más segura de pago del país, ¿cómo puede llegar alguien a decirte que es más seguro y te está pagando más que eso? O sea, en realidad no existe. Entonces, eso es mucho del tema del sentido común. Y otra cosa es lo más básico. Revisa la regulación. Hay leyes sobre esto. Y yo he visto que muchos de los fraudes se pueden evitar simplemente tecleando en el Google, haciendo una pequeña investigación pequeña
o sea, nada más de la empresa que me está ofreciendo sus servicios y demás, y te vas a poder dar cuenta de los propios comentarios, o no faltará si algún artículo, alguna cosa que te llame la atención en cuestión de que digas, oye, probablemente no sea tan seguro, ¿no? Entonces, creo que en realidad es sencillo, pero como los fraudes justamente se enfocan en atacar dos sentimientos, que son los que normalmente nos mueven en el tema del dinero, que uno es el tema del miedo y otro es el tema de la avaricia. Entonces, como otro que la posibilidad o la paciencia de poder ir generando poco a poco, con el paso del tiempo, patrimonio y demás, queremos la solución mágica, y si alguien llega con algo mágico que nos va a poner ricos de la noche a la mañana sin ningún esfuerzo, nos está diciendo justo lo que queremos escuchar, y entonces caemos nuevamente por la parte emocional y pues evitamos toda esta situación previa que teníamos que hacer. Dijiste la frase clave, soluciones mágicas que no existen ni en el deporte, ni en los negocios, ni en cualquier área que pienses algo que es fácil, rápido y te lo manejan de una manera sin riesgo, incluso usan esa palabra. Ahorita me recordaste algún momento que hice una investigación de pues, muchas empresas que luego me escribían que son de dudosa reputación, y me metí a algunas de ellas y la mayoría decía en grandote, hasta arriba, estamos regulados, y te lo ponían en un Arial 80. Y entonces, pero no te decían regulados por quién. Entonces pues, te metes a investigar y te metes a los disclaimers y vas navegando difícil de llegar luego a algunos de ellos, y te das cuenta que están regulados en una pequeña isla que incluso no sabes a lo mejor dónde está ubicada. Y yo luego googleaba la isla, y no es que tuviera algo en contra de la isla, sino yo decía, oye, no va a ser las mismas leyes y rigor la bolsa o la normativa mexicana, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, la SEC de Estados Unidos, que a lo mejor los controles regulatorios de esta isla. Y justo, hay que estar alertas, vaya. Totalmente de acuerdo. Y lo he visto muchas veces, sobre todo con los brokers que ofrecen inversiones, y todo mal porque te ofrecen una inversión en un activo que no está regulado, por ejemplo, el Forex o los CFDs, o las opciones binarias, etcétera. Son inversiones que están prohibidas en mercados regulados. Y segundo, lo que tú bien comentas, tú entras incluso a la página de internet del propio broker y ves que está en una isla, en un paraíso fiscal, ¿no? Y ahí mismo te dice, pero no podemos atender gente inversionistas de Estados Unidos o de Canadá, ¿no? Entonces, desde el principio, ahí puedes caer, puedes darte cuenta que es una situación fraudulenta. Me gusta mucho estas pistas que te van dando, y ser escéptico, creo que se resumiría esta pregunta, y ir encontrando a tu asesor o tu institución ideal. Y justo para ahí deriva mi siguiente pregunta, Iván. Pues tú, la figura que tienen es asesor independiente. Hay entonces, para alguien que no entienda esta dicotomía, por llamar de alguna manera, entre instituciones, las tradicionales que la gente conoce, que si el banco, la aseguradora, la Afore, y asesores independientes. Pero independientemente de meternos hoy muy técnicos y las diferencias entre cada una de ellas, ¿qué crees que sea lo que debe de fijarse la persona, aparte de la regulación, para poder escoger un asesor financiero o alguien justo que te ayude con la parte del dinero, ya sea directamente una institución o un asesor financiero? Sí, es muy buena pregunta. Y bueno, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, es asesor en inversiones independiente. Es una figura regulada. Entonces, yo lo más básico en lo que me fijaría primero es justamente esa parte de la regulación, ¿no? A ver, ok, ¿tú qué eres? Banco, casa de bolsa, asesor en inversiones independiente. Ok, a ver, muéstrame la regulación que tienes. Porque luego a veces también yo te podría decir, yo soy una SOFOM, y sí estoy regulado ante la CDB como SOFOM, pero a lo mejor la persona desconoce, el inversionista desconoce que la SOFOM no puede captar dinero de inversionistas. Entonces, aunque esté regulada, una cosa está regulado, y otra cosa es que el permiso que tengas te permita brindar el servicio que te está ofreciendo, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Soy asesor de inversiones independiente. Ok. ¿Qué te permite gestionar portafolios de inversión? Ok. Puedes hacerlo. Ahora, cuéntame tu experiencia. Cuéntame cuánto tiempo llevas haciendo esto, cuántos años. Platícame sobre la estrategia. Platícame cómo lo haces, con qué intermediario lo haces, en qué mercado lo haces, cómo es tu análisis. Compárteme tu track record, compárteme tu historial, ¿no? Para que yo pueda comparar.
Y ya después de eso, pues obviamente temas como de, bueno, y cuáles son las comisiones que cobras, preferentemente que sea un esquema que esté orientado a ganar, ¿no? O sea, el decir que la orientación del asesor esté enfocada también a la ganancia del cliente, ¿no? Porque luego hay algunos esquemas en los cuales, pues independientemente de las circunstancias del cliente, a lo mejor el asesor o la institución pues gana o incluso gana mucho más, ¿no? Pero yo sí me iría como desde la parte, primero la parte de seguridad, la parte de regulación, después la parte de experiencia, después la parte de estrategia y finalmente ya la parte de los costos. Nos regalas 4 o 5 variables bien importantes todas y con eso yo creo que ya tiene aquí un pequeño checklist la gente que nos escucha por si algún día tiene a alguien enfrente, pues poder encarar, ¿no? De manera correcta, con preguntas adecuadas. Oye, Iván, este tema me gustaría que me ayudes a expresarlo con tus palabras, tú estando dentro de, pues, al frente de una figura regulada. Sabemos que se ha puesto, yo lo voy a llamar, quizá erróneamente, puesto de moda, y ahorita te explico por qué me refiero a esto como moda, porque si observamos el crecimiento de las personas que invierten en el mundo de bolsa, hubo un boom 2020 y 2021. Antes, hace 10 años, yo trabajé en casa de bolsa, era un tema todavía prohibitivo, un tema que las instituciones financieras hablaban, oye, tienes que tener grandes capitales y tienes que ser millonario para poder acceder a invertir en las grandes empresas, como hasta tú usabas un ejemplo con Apple, y así hay muchísimas empresas que podemos invertir tanto nacionales como internacionales. Y entonces, en 2020-2021 hubo un boom, los mercados estaban creciendo, empezó a haber muchísimo marketing por todos lados, y entonces eso es algo creo que bueno por el lado de que las personas empezaron a cuestionar, entonces yo puedo invertir y no tengo que ser millonario para ello. Pero me gustaría desde tus palabras, oye, entonces todos debemos de invertir en este tipo de esquemas, depende de cada persona, ¿tú qué le dirías es adecuado o no? Ahí, ¿cómo lo abordas desde tus palabras? Yo creo que es algo que sí todos deberíamos de conocer, o sea, todos deberíamos de entender cómo es esta parte de la inversión patrimonial. Sí es algo para todos, pero depende también del enfoque que le estés dando, o sea, porque a veces lo malinterpretamos en cuestión de que es para todos y la gente piensa que entonces tiene que estar jugando de trader o operando y demás, y entonces no me refiero a eso. Me refiero más bien a que ocupar el mercado de valores como un mecanismo para la creación de riqueza en el largo plazo. Donde la gente se atora es cuando se afronta con el cortoplacismo. Porque como hay muchas falta de cultura financiera, hay muchos mitos en cuestión de lo que es y lo que no es el mercado de valores. Entonces, tanto están las personas que piensan que vas a perder todo tu dinero inmediatamente, porque es una apuesta, etcétera, como están las personas que piensan que te vas a volver millonario de un día para otro. Entonces, cuando la gente se empieza a involucrar y empieza a ver que los rendimientos no son estratosféricos, ni tampoco van a duplicar su dinero en meses, se empieza a decepcionar. ¿Pero por qué? Porque tiene esta cuestión del cortoplacismo. Entonces, lo que tenemos que cambiar es justamente ese chip. O sea, tenemos que ver, buscar entender esto como un plan de mediano o largo plazo, entender que los crecimientos van a irse generando conforme va pasando el tiempo y se va a volver exponencial a medida que uno tenga la disciplina y nuevamente el hábito pues de estar aportando o invirtiendo. Si tú no te dedicas a esto, tú eres médico, pues asignar una parte de lo que estás ganando para esto y metódicamente, pues cada mes, cada trimestre, cada año, como sea, pero irle aportando, irle sumando a la cuenta, y eso es lo que va a generar un valor futuro pues más grande. Una persona que nunca haya invertido, tiene su trabajo estable, tiene ya una fuente de ingresos, tiene sus gastos, vamos a asumir que sus deudas controladas, si es que tiene deudas, y ahorita te escuchó y oyó esa palabra, tienes que generar la constancia, el hábito, el método. ¿Qué método crees que es uno con el cual alguien podría iniciar? Y me refiero a, oye, entonces defino un porcentaje de mis ingresos para poder invertir, ahorrar, invertir, designo una cantidad. ¿Existe algún método que creas que pueda funcionar para alguien que se está cuestionando, oye, debo invertir entonces una cantidad fija o un porcentaje o alguna técnica que ahí tú hayas abordado con tus clientes? Sí, justamente con lo que yo comienzo es ponerle también primero un nombre al objetivo.
¿no? Ok, necesitamos invertir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mi hija tiene 3 años y quiero que tenga dinero para cuando vaya a ir a la universidad. O porque soy un profesionista independiente y no tengo seguridad social o no tengo un plan de pensión, entonces quiero invertir para cuando yo me retire, ¿no? Entonces le estás poniendo un objetivo y el ponerle ya un objetivo te va a obligar a generar un monto, porque vamos a ver, bueno, ok, vamos a trasladarnos de aquí a 20 años cuando tú te vas a retirar, ¿cuánto es lo que tú vas a necesitar para poder llevar a cabo tus objetivos? O en este caso, vivir con libertad financiera tal vez, ¿no? No, pues determinado monto al mes. Y determinado monto al mes, a partir de qué inversión, asumiendo, por ejemplo, que estuvieras invirtiendo en algún instrumento de renta fija, por ejemplo, con los CETES, en qué instrumento lo tienes que hacer y con qué monto entonces. Entonces, vamos como derivando para abajo y para descubrir cuál es, con base al objetivo que tú tienes de inversión, cuál sería entonces tu objetivo en dinero, o en monto. Y ya en función de eso, lo traemos para acá. Entonces, ¿cuánto es lo que tú necesitas invertir con determinado instrumento, determinado plan y determinado rendimiento para lograr ese objetivo? Y entonces, pues ya lo adaptamos como que justamente a tus necesidades, porque no podría ser tan sencillo como que, bueno, todos tienen que ahorrar 1,000 pesos cada mes y con esos 1,000 pesos cada mes que vayan invirtiendo, pues al final todos van a tener el objetivo que logran, porque estamos hablando de situaciones completamente distintas, ¿no? Algunos también pues lo manejan como algo porcentual en cuestión de tu ingreso, ¿no? Y para eso, pues, una herramienta muy básica, pues, es el presupuesto personal que puedas tener, ¿no? Entonces, habrá personas que digas, bueno, yo para mí el 10% es adecuado, el 20% es adecuado, en función de que no me mitigue así que mi vida diaria, pero que sí me logre o me ayude a lograr ese objetivo que estamos planteando en el largo plazo. Me gusta adaptarlo en función de los objetivos y así aparte ponerle un nombre creo que ayuda mucho, ¿no? Porque luego alguien que a lo mejor no está especializado en este mundo deja sus metas muy subjetivas. Me ha tocado a mí, yo también en mi etapa profesional de varios años me ha tocado ser asesor financiero, me ha tocado ser director de áreas de inversiones, etcétera. Y en su momento me acuerdo de mucha gente planteándose metas del estilo, ¿para qué quieres invertir? Pues porque quiero tener más dinero. Ok, todos queremos tener más dinero, pero si le pones un nombre y hacemos un plan más concreto, pues va a ser mucho más fácil cuánto se necesita, cuándo lo necesitas hacer retiros o no, y todavía tiene mucho más estructura y sentido. Totalmente, tienes que ponerle un nombre, totalmente de acuerdo. Súper. Oye, Iván, dentro de la figura que ustedes tienen, que es esta de asesor independiente, de asesor financiero independiente, ¿para quién es y para quién no es? Todos deberíamos de tener un asesor financiero independiente. ¿Es en algún momento de la vida? Porque hay 2 caminos. Oye, alguien puede dedicar tiempo justo y tratar de hacer la propia selección, hablando que sobre todo vamos a enfocarnos en el largo plazo. Otra es, oye, necesito asesoría. ¿Para quiénes son estos modelos? Porque yo creo que hay desconocimiento y yo creo que los bancos todos lo conocen, pero si salimos a la calle y hacemos una encuesta de, oye, ¿sabes dónde buscar un asesor financiero independiente? Muchos no van a saber ni siquiera qué es eso. Yo creo que es para todos, completamente para todos, porque es tan sencillo como... Yo voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho el ejercicio, practico muchos deportes, todos los días lo hago, pero es algo que aunque yo soy disciplinado, yo podría hacerlo directamente o de manera pues yo individual. Sí necesitas un coach, o sí necesitas la guía de alguien que esté 100% metido en esto, que te esté dando seguimiento, que te esté evaluando, que te esté retando, que te esté cambiando la dinámica, digamos. Y es exactamente lo mismo con el dinero. O sea, con el dinero, por ejemplo, ahorita el ejemplo que das tú ahorita del banco. Todos conocemos el banco y demás, pero te apuesto a que la mayoría de la gente desconoce cuál es la función real del banco. Y la mayoría de las personas lo ocupan para cosas que no es el banco. El banco, su función es ser una fuente de financiación. Y desafortunadamente, actualmente en el país hay 8 billones de pesos en cuentas de chequeras que no generan ningún interés. Entonces, 8 billones de pesos de millones de personas están ahí porque ellos desconocen que el banco no es para invertir. El banco les vas a poner tu dinero, no te va a pagar nada, y ese dinero lo va a ocupar para prestar y va a cobrar el 50, el 80%. Entonces, desde ahí te das cuenta de la carencia y de la necesidad de contar con la guía de alguien que te oriente en todo, tanto temas de ahorro, como temas de inversiones, como temas de créditos, como
temas de seguros. O sea, es una parte integral en la cuestión financiera. ¿Qué dato tan fuerte nos compartes de la cantidad de dinero que está, pues prácticamente, le llamamos en el gremio improductivo, ¿no? Tal cual, uno que otro banco ya empieza a pagar, pero son contados y muchos al contrario, te cobran, ¿no? No te pago nada y, oye, y hay que, si puedes hacer solamente tantos retiros al mes y si no te cobro y manejo de cuenta o luego ese es como el valor agregado, ¿no? De los bancos, es que no te cobramos manejo de cuenta, ¿no? Eso es lo mínimo que esperaría más que me diera rendimiento, ¿no? Oye, Iván, Exacto. ¿Y este tema es prohibitivo o no? O sea, me queda claro que hoy en día invertir no es prohibitivo. Alguien puede tal cual ir y invertir en CETES, 100 pesos. Alguien puede invertir en la bolsa, 1,000 pesos, 100 pesos podría empezar. Un fondo, hay muchas estrategias de afuera. Pero tener a alguien que te dé esa, como dices, mentoría, ese coaching, esa guía, en el sistema en general, hoy sigue siendo prohibitivo y para las personas muy acaudaladas o estamos viendo una tendencia que es hacia todos. Y pues yo creo que la tendencia es a que se vaya democratizando más. Pero desafortunadamente, como es un tema, pues obviamente pues es un negocio, muchos de los asesores pues se van a enfocar en mejor atender clientes que puedan monetizar más que clientes que a lo mejor son más pequeños, ¿no? Creo que para ahí, a partir del uso de las redes sociales, del uso de la tecnología y demás, pues es que puedes abarcar más conocimiento. Por ejemplo, nosotros, justo como tú lo haces en tu canal y todas tus redes, que veo, transmites mucha información, transmites mucho conocimiento para la gente, ¿no? Y ya es gratuito, ¿no? Pero sí creo que aún todavía carecemos en cuestión de suficientes profesionales que se dediquen a esto. O sea, sí, en realidad, por ejemplo, la figura que nosotros tenemos, que es asesor en inversiones, en Estados Unidos es una figura pues muy conocida, ya sé, desde los 80s que se desarrolló. Pero aquí en México, por ejemplo, gente que se dedica a esto en el país, habremos 90, 100 personas o empresas que nos dedicamos a ello. Entonces, sí hay mucha carencia todavía en ese sentido. 90, 100 es con esta figura, ¿no? Tan particular. Sí. Y es un dato también. Pues mira, hay oportunidades al final. Hace ratito hablamos de ese estudiante, ¿no? Que anda pensando, no es que estemos sesgando y que aquí hay una señal, pero pues, es una profesión interesante y hay oportunidades como en todas áreas, pero yo creo que hay un largo camino por recorrer en el mundo financiero. Iván, nos has dado mucha información valiosa y me gustaría que nos regalaras un consejo justamente para esta persona que ya escuchó el episodio y dice, ay, ok, quiero involucrarme más y aprender más de inversiones, pero hay tanta información, como decimos hace rato, pero no sabe por dónde ir. Algunos consejos prácticos para esta persona que pueda ayudarle a mejorar su salud financiera. Pues bueno, primero que nada, que evalúes en dónde estás parado. O sea, que evalúes. Hay gente que desconoce cuánto es lo que gana o cuántos ingresos tiene, desconoce dónde se va el dinero y demás. Entonces, cosas tan básicas, te digo, como una hoja de cálculo y un presupuesto, son cosas muy importantes, ¿no? Incluso nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una plantilla en cuestión de presupuesto y demás que luego compartimos en redes porque creo que es algo primordial para cualquier persona. Después, busca informarte en cuestión de todas las alternativas que existen. Busca entender qué instrumentos sí son para inversión, qué instrumentos son para protección, porque a veces también las personas confunden, por ejemplo, los seguros con inversiones y al revés. Y entonces tienes, o el crédito, como te digo, el papel del banco con las inversiones o con la protección. Entonces, estudiar y profundizar inicialmente en estos temas, a ponerte chécate tutoriales, hay podcast, hay libros gratuitos, y pide ayuda, te ayudará a entender como un poquito más esto en un inicio. Y después comienza, o sea, no es necesario, o sea, como tú bien dices, puedes hacerlo con 100 pesos, con 1,000 pesos, con lo que sea. Comienza, pero conforme vayas creciendo, va pasando el tiempo, te vas a ir dando cuenta de para dónde es y para dónde no es, y podrás a lo mejor ir migrando a otro tipo de productos o de portafolios o de instrumentos, ¿no? O en el camino conocer a las personas también que te vayan orientando. Pero el tema es, pues ahora sí que comenzar, porque si te esperas a que todo esté alineado
y a que yo ya tenga los excedentes millonarios y que cuente con toda la asesoría y que tenga todo el conocimiento, pues nunca vas a comenzar. Dicen, todavía no empiezo porque no tengo una cantidad fuerte y quizá pasan entonces 5 años o 10 años en lo que llegan a esa cantidad que ellos consideran fuerte y perdiste ahí 10 años de posibilidad de estar generando pues ganancia, rendimiento, romper la curva de aprendizaje como en toda área hay. Y muy, muy atinado, Iván. Si a alguien le llamó la atención de lo que platicamos, quisiera adentrarse más, ustedes también tienen redes sociales, ¿dónde los pueden contactar? O si nos quieres platicar un poco más de algún proyecto, algo específico que ustedes tengan, ¿dónde los pueden buscar? Sí, por supuesto, tenemos nosotros redes sociales, nos pueden encontrar como Black Bull Advisors, estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y también yo de manera personal, como Iván Santiago, también estoy en todas estas redes. Nosotros, de hecho, tengo un podcast en cuestión pues, de temas financieros y emprendedurismo y demás. Entonces, pues a través de todos estos mecanismos es que nos pueden localizar. Nosotros continuamente estamos compartiendo pues información, porque nuestro nicho, nuestro negocio no es vender conocimiento. Creo que justamente esa es la barrera que impide que la gente acceda, que carece de conocimiento. Entonces, en realidad, nuestra labor va más encaminada hacia educar, hacia dar a conocer, hacia que la gente entienda, porque pues muchos desconocen que lo necesitan, ¿no? Entonces, pues sí, de esa forma nos pueden escribir y pues con mucho gusto nos gusta platicar con todos. Buenísimo, Iván. Pues muchísimos consejos. Abordamos dos grandes mundos muy distintos, el mundo de los negocios, el mundo de inversiones. Esto creo que solamente es una probadita para quien le guste, pues hay mucha información de valor que debe de... Es todo un camino, esto es un maratón, no es un tema de una carrerita, esto es un maratón, mucha información, pero es un proceso que te sirve a lo largo de toda tu vida porque pues, la relación con el dinero pues, es muy importante en cualquier etapa. Muchísimas gracias, Iván. Gracias por tus redes. Y ahí lo tienen a todos los que nos siguieron en grandes letras chiquitas en este episodio. Información de mucho valor.